Habíamos visto la última vez que vimos este tema, la parte de las características del método LRFD, en fin, todo ese tema. Las solicitaciones, bueno, son las que estamos viendo directamente del HS20. Obviamente ha cambiado el RFD, en fin, todo ese tema. Por supuesto, también está un poco retrasado esta adscripción. La modelación de puentes obviamente se hace con estos paquetes, el GT Strudel, que lo hicieron los del MIT, por si acaso, el STAD, el SAP, el ABAX, Nastran, ADINA, en fin, todos esos tienen estos elementos para poder modelarlos, básicamente. Por ende, ese es el Bridge y el Midas, básicamente, en la parte de cálculo. Dependiendo, por supuesto, de la luz, va la losa hasta los 6 metros, las vigas de 6 a 18, vigas cajón de 15 a los 40 metros. Esas son las secciones, básicamente dependiendo, por supuesto, de la luz para cada tipo de solución que nosotros queremos darle. Esa es básicamente la concepción, el lineamiento, si vale el término, de la parte de qué se utiliza. Básicamente, bueno, y aquí algunos lineamientos que tiene sacado, por supuesto, del AASHTO. No ha cambiado mucho para vigas, puentes pedestres, en fin, hay todas las cosas. Si son simplemente apoyados, continuos, de similar forma, bueno, este es 94 y estamos en 2017. Los pretensados, por supuesto, que también tienen de los 20 a los 45 metros y es de 350. Ya comentamos de que en el exterior se están utilizando fatigas de 800 y van hasta 70 metros, por si acaso, de luz en los BPR, por si acaso. Muy bien, ahí vemos las pérdidas del preesfuerzo, por supuesto, los que conocemos, pérdidas instantáneas, diferidas, por acortamiento del cono, dentro de la viga mismo ya, la parte de las pérdidas que se tienen. Las pérdidas instantáneas, ahí lo que vemos definitivamente, los coeficientes, en fin. Obviamente de cada uno depende para poder ver esas características en la parte de las pérdidas. Aquí, por supuesto, cómo se calcula las diferidas, un método mucho más simplificado es del AASHTO, y el que tiene nombre y apellido es los de la FIPSEP, que son los que son confiables, qué sé yo, todo ese tema, pero obviamente que estamos en eso. Bueno, subiendo en luz, obviamente hablamos de las de los puentes en dovelas. Cualquier cosa, siempre estamos para interactuar con ustedes, me paran, en fin, cualquier tema de esos. El que inventó, si vale el término, es un brasilero, Emilio Van Gordel, pero lo hizo en hormigón armado. En 1929. Pero la idea encajó de una forma adecuada el 50 con Jan Muller, Freycinet, en fin, todo ese tema donde encaja la idea de las novelas sucesivas. Y a partir de ello, por supuesto, de que ha sido, digamos, un boom en cierto modo, hay mucha gente que dice que es uno de los inventos más brillantes en la parte de puentes. En todo caso, el récord en este momento es el de Noruega, que tiene 3. Aquí se ha prefabricado normalmente. ¿Cuándo se utiliza prefabricado? Cuando tenemos muchos puentes, es ese, hay un lugar donde se fabrica, pero normalmente nosotros tenemos muy poco directamente.
y es vaciado en sitio. Cuando es uno, una de las razones, una de las prácticas es tener los pretensados con dovelas y después unirlas. Obviamente tiene que tener la maquinaria necesaria para trasladar, para montar, en fin, todo ese tema, ¿no? Se justifica, insisto, se tienen muchos definitivamente. Bueno, luego vienen los puentes de hormigón armado, los volados sucesivos, es la forma de construcción que, reitero, siempre los historiadores dicen que es uno de los más brillantes inventos que ha hecho la humanidad. Ahí tenemos las relaciones, en fin, las alturas, los mínimos que tiene, todo ese tema han estado usando básicamente en tesis, no hace mucho, hace una hora más o menos, hemos visto uno de estos aplicaciones, básicamente, cómo se llega a postensar. Aquí vemos. Antes utilizaban, por si acaso, los dientes Gerber, pero ha dado muy buen resultado y normalmente ya se hace con continuidad, básicamente. Es el que mejor se ha comportado. Y por supuesto, hay, digamos, relaciones del vano lateral al vano principal o los otros vanos, definitivamente. Un 52, en fin, todo ese tema se tiene que ver. De 35 es la longitud para la parte de los tendones, pero también para la parte lateral, por si acaso. Si sigue subiendo la luz del puente, que si mal no recuerdo son 480 metros de luz libre. En ese que está en Noruega, en este tema es 301, el récord, obviamente, aquí, el puente Arco, pero ahí tiene que haber una justificación, ¿no? ¿Por qué un puente Arco solamente con dovelas o BPR? Por supuesto que se ve la economía, pero muchas veces no solamente es eso. Uno, por ejemplo, es puentes Arcos, el Lupu en este momento es el récord que yo conozca en la China. Tiene 480, algo por el estilo, básicamente. Y obviamente aquí está, digamos, la terminología que utiliza los puentes Arco. Ahí tenemos la corona, la dovela, la flecha, la luz. Puede ser este tipo de tablero superior que se llama, obviamente que define la topografía. No es cuestión de que yo quiera uno de tablero superior, inferior o intermedio. Reitero, define la parte de la topografía. En este caso, obviamente, se acomoda, digamos, un puente Arco de esta forma. Este es tablero inferior, es recto, no ha sido directamente, vamos a ver algunas presentaciones de este tipo de puentes para la parte de solución que se ha dado. Otro, obviamente, que son los pendolones, el que ha dado muy buen resultado ha sido los pendolones inclinados. Ha comenzado Nielsen, pero posteriormente ha habido un Perveit, un noruego de que lo ha mejorado, básicamente, obviamente ha optimizado. En una presentación, en un congreso de ingeniería estructural panamericana, hubo ¿cómo se llama? Un agente de Córdoba que mostraba, básicamente, a ver, el tipo mostraba algoritmos que nada tenían que ver y decía muy bien, ¿cuál es el puente más adecuado para una luz de 120 metros? Y la cuestión es de que definitivamente mostraban un puente de este tipo, matemáticamente con algoritmos.
Y obviamente Perveit llegó a percibir que este realmente funcionaba de una forma muy adecuada. Reitero que esa vez lo presentaron así, no recuerdo el nombre de la Universidad de Córdoba, pero ellos no eran civiles, que utilizaban este tipo de algoritmos no solamente para la parte civil, sino para hacer motores y demás optimización. Obviamente estaban apoyados con otras instituciones de la parte matemática, con Francia, creo que Checoslovaquia, en fin, que les ayudaban con la parte de la parte matemática y la parte de los algoritmos. Pero obviamente que, reitero, una de las cosas a lo que vamos es de que llegaron a intuir de una forma adecuada la parte esta de la solución. Llegaron a ubicarse, más o menos. Perveit llegó a ubicarse sin... Eso fue hace unos 3, 4 años, lo que estoy comentando. Perveit ha sido el 50 que entró, se adelantó, si vale el término, a todo este comportamiento. Entonces tenemos ahí ese tipo de puente. Vamos a ver qué ha pasado con el puente que se ha caído y cómo es la parte de la solución para la parte de este comportamiento. Muy bien, hay algunas variaciones, si vale el término. Y obviamente la relación flecha-luz, esto viene de uno de los autores, Nielsen, por si acaso el que propone esto. La relación flecha-luz, el que mejor se comporta es esa relación, 1,45-1,16. Ese es Nielsen, por si acaso, que ha entrado en eso. Y por supuesto de que se puede hacer este tipo de puentes, ¿no? Directamente. Y para entrar en tema, obviamente que se utiliza esta parte de los coeficientes, si el puente es triarticulado, empotrado, constante o variable en su sección transversal, tenemos esto y se utiliza la relación flecha-vano y ver si es variable, en fin. Aquí hay un ejemplo para poder ver eso. La luz es 120, la flecha 24, obviamente la relación es 0,20. Tiene este momento de inercia y el módulo elástico, esto es de acero, por si acaso, y obedece estas fórmulas. A partir de ello, con esta relación, se entra ese 28,8 que dice ese coeficiente y se calcula la parte de la reacción horizontal. Aquí, lo que hablamos es de esta H. Hablamos de esa H. Entonces tenemos esa relación, por si acaso, para poder calcular con estas tablas, y obviamente que tiene que ser mayor al solicitante, en definitiva. También podemos ver la carga de pandeo, en fin, todo ese tema. Muy bien, entonces, los tipos de puentes que nosotros vamos a desarrollar, que vamos a complementar, reitero, con algunas exposiciones, con algunas temas. Aquí estamos dando una cuestión general, y lo vamos a ver con detalle, los puentes atirantados, colgantes, en fin, todo ese tema, ya en el uso, en la aplicación mismo de la parte de los puentes. Entonces tenemos ahí la parte del puente arco. Por la dimensión, obviamente, vamos a entrar a la parte de los puentes atirantados. Muy bien, vamos a hablar, si no hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a lo que han visto. Vamos a entrar a los atirantados y reitero, vamos a complementar con la parte de presentaciones que se ha tenido en congresos, en fin, todo ese tema. Muy bien, le hacemos puente atirantado y lo vamos a parar. Muy bien, el puente atirantado, reitero, si vale, de los franceses. En todo caso, ¿y qué dice básicamente el principio de este tema? Que no necesita que obvia, si vale el término, la parte de pilas. Los cables hacen de pilas, esa es, digamos, su ventaja. Y reitero, puede ser costoso, pero depende qué queremos hacer. De luces grandes, obviamente, reitero, para la parte de, por ejemplo, sobre el canal de Panamá han hecho este tipo de puente.
Antes de morir, Tuan Yenglin hizo ese puente, por si acaso. Entonces es el principio que no utiliza, que solamente es, que utiliza a compresión el elemento. Obviamente, la torre funciona a compresión y se utiliza todo el material, si vale el término, de la torre, del pilón, básicamente. Entonces, es esa, digamos, la ventaja, la optimización que tiene, la razón, el motivo de este tipo de puente. Bueno, en Francia, el Normandí, el Takara, 890, pero actualmente el Rasky ya tiene 1104. Decían que solamente hasta los 1000 metros era viable, pero lo han hecho. Y por supuesto, uno de los problemas que tiene el Rasky es la parte de temperatura. Cada vez tienen que cambiar los cables, tienen alguna dificultad. Y aquí sí se utiliza la parte no lineal de la parte del comportamiento para poder tomar en cuenta esos fenómenos que ocurren en este tipo de elementos estructurales. Entonces tenemos acá ese momento, cómo funciona, en fin, todo ese tema. Y lo que se dice, por supuesto, que el peso del tablero es el mismo y depende, digamos, de la cantidad de tirantes que nosotros pongamos para poder dimensionar aquello. Pues aquí tenemos una fórmula para ver el pandeo crítico con todas estas cosas. Y obviamente no se utiliza la totalidad, es lo que les decía, de que no se utiliza la parte de la totalidad del que vende el cable, solamente dice que garantiza un 45% de la fatiga de fluencia como segura para la parte de luz. Obviamente que los tirantes dependen, puede ser árapa, puede ser abanico, puede ser radial. Cada uno de ellos, por supuesto, de que tiene una cierta aplicación, se comporta mejor en sismo, en fin, todo ese tema. Y bueno, los cables ya conocemos cómo es, a qué se refiere, toda esa parte tiene que ver. Y por supuesto, lo que les decía de que no utiliza el 100% del módulo elástico. Hay un módulo elástico que tiene que ver, obviamente, con la inclinación, en fin, todo ese tema, para poder ver ese comportamiento. Ahí tenemos entonces, reitero, la parte de que se debe tomar en cuenta en la parte de la solución de este tipo de puente, esta parte del módulo elástico para cada uno de los cables, porque depende de la inclinación. Bueno, la viga no hay inconveniente, las torres, por supuesto que también la parte de los anclajes pueden ser de esta forma en la parte de la torre. Carga viva, en fin, todo ese tema se toma en cuenta. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Las cosas que suceden, más que todo en la parte de la construcción, definitivamente. Los cuidados, en fin, todo ese tema. Muy bien, aquí lo paramos, no vamos a ir más allá. Y reitero, esta es una introducción, lo vamos a ver con más detalle en las presentaciones de tesis, en fin, de todo eso que nosotros vayamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué dice? Una consulta. Tal vez tenga una opinión acerca del puente arco que se cayó de la 6 de agosto, debido a que estamos llevando igual puentes arco. ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles podrían haber sido las soluciones de ese puente? No, solución lo vamos a mostrar aquí, porque hemos hecho una presentación a petición de la Sociedad de Ingenieros de aquí de Cochabamba. Bueno, yo desconozco, bueno, hay habladurías y demás que no sé qué. Obviamente no ha sido, digamos, mal cálculo, sí hay deficiencia en el cálculo. Cuando hemos hecho la tesis hemos encontrado nosotros deficiencias. Lo vamos a ver numéricamente, no, aquí no es venir a hablar. Y aparte de ello, más que todo, defenestrar a nadie, por si acaso. Aquí es matemático, ya les he dicho, aquí no. Aquí no es chismes, no. Aquí no. Es con matemáticas, es con, más que todo, resultados que nosotros hablamos por ventura. Muy bien. Obviamente comentamos ya de que no es lo más adecuado
la parte de un puente arco como está planteado, con pendolones rectos. Es uno de los peores, si vale el término, el comportamiento. ¿Por qué razón? Más para adelantar algo que reitero, vamos a ver en la parte de las presentaciones. Aquí, reitero, el que está planteado es esta. Así está. Muy bien. Obviamente, siempre les digo, les comento, de que el tema es por decir, tiene un desplazamiento, por decir, ya, hablemos 10 centímetros. Si utilizamos el network, para comenzar, nosotros hemos planteado eso en la tesis, que se utilice. ¿Cuál es el motivo? No es estético, ninguna cosa de estos. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, aquí este desplazamiento con este tipo de solución se desplaza, y eso ya es un 1.40 centímetros. ¿Le dice algo a usted de eso? Como ingeniero debe pensar, ¿no? ¿Qué le dice a usted esto? Mayor seguridad. Obviamente, por supuesto, de 10 a 1.4, la solución, no, nosotros hemos dado la solución. Ahora que lo tiren a la basura, eso no es competencia nuestra. ¿Qué es el objetivo de la universidad? Orientar. Ahora, no toman los bodas. Bueno, nosotros hemos cumplido nuestra función como universidad de decir, bueno, no es el adecuado esto. La solución, quieren reponer el puente, hagan de esta forma. Ahora lo tiran, ya, eso ya no es competencia nuestra. Quieren hacerlo de acá, no lo hacen, belleza. Nosotros como universidad hemos cumplido nuestro rol, dentro de la sociedad hemos cumplido. Hagan lo que hagan, no estoy listo, amén. Eso es la función de la universidad. Orientar básicamente qué es lo más adecuado, numéricamente hablando aquí, no de ese botón Caimán, no, eso no es charla de peluquería, no. Aquí son argumentos de ingeniería, por si acaso. Todo este tema hemos planteado nosotros, vamos a verlo con más detalle, reitero, en las presentaciones que se ha hecho para poder ver estos detalles. Ahora, insisto, ¿qué ha pasado ahí? Ay, que se ha corroído el anclaje. Bueno, yo desconozco, ahí solamente las hablas, que de verdad, pero para mí no está mal calculado porque hay al lado, ¿no es cierto? Un gemelo que no le ha pasado nada, sigue en funcionamiento. Pero reitero, para reponer desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista del número, es este. Han hecho una tesis conmigo, sus compañeros, y vamos a ver, más antes, en fin, todo ese tema, cómo se justifica la parte esta para poder reponer. Antes, por ejemplo, ¿qué pensaba? Cuando uno de esos, muy bien, aquí está en planta, si vale el término, no me acuerdo, son 50 metros, no es gran cosa tampoco este puente. Querían ponerle una pila aquí al centro, puta, de tabercara, puta, aquí monumento al error, ¿qué cosas quieren hacer? Claro, que yo con puta la mierda, pero el puente estaba concebido de esta forma y tiene que estar concebido de... Bueno, hubo una reunión en la Sociedad de Ingenieros. ¿Qué opinan? Puta, déjense de huevas ahí, cara. Aquí lo que se ha propuesto, lo que se ha dicho, las soluciones es, pero este es... Aquí es zapatero, peluquero, ¿quién va a hacer eso aquí? Aquí es ingeniería. Nosotros no podemos dejar un monumento a la deficiencia. Tiene que reponerse como está, mejorarlo eso. Ese es criterio, no dice, reitero. No lo toman, bueno, es otro tema. Reitero, yo particularmente como universidad, insisto en esa parte, hemos dado una solución. Y el rol que juega la universidad es esta. Ahora, ¿qué hace? Bueno, su problema. Lo tiene ya, bueno, amén. Bueno, entonces, no nos interesa. Nosotros ya hemos dado, hemos publicado, hemos expuesto. ¿Qué más? Yo no puedo agarrar del cuello acá. No. Eso ya,
Es problema de cada uno, reitero, en algún momento alguien siempre aparece, algunos no faltan, ¿no? ¿Y qué dice la universidad? Siempre aparece eso, no faltan, dentro de los mismos ingenieros. Pero ¿y qué dice la universidad? Dice esto, toma, deja, es otro tema. Es otra cosa, definitivamente. Hay mucha ya es otra cosa, procesos de combustibles, más PLG, sí, evidentemente, pero más seguridad. ¿Cómo va a ser la parte combustible? Ese es otro tema, definitivamente. Ahora me decía, muy bien, ya ingeniero, vamos a hacerlo, pero ¿cómo? Es otro planteamiento. La solución es esta, ¿cómo? Podemos verlo ya. Si quieren adoptar este, ya se puede ver. Será encofrado player, bueno, ya se ve, si es por partes también se tiene que hacer otro cálculo, en fin, ya son detalles en definitiva. Pero la parte puntual, a lo que dice, ¿cuál es la solución? Una del no donde se debe ser la única, alguna cosa de esas, pero mejor. Ya, pues reitero, cualquier ingeniero, cualquiera que se ubique, que es 10 centímetros cara y que es 1,4. Para mí el argumento es este, no es ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa, en definitiva. Ese es el argumento. El mayor argumento. Este obviamente es 55 centímetros. Por si acaso, para no estar perdiéndonos ahí. Y obviamente este es 0,7. 7 milímetros. Esto es 5 centímetros. Realmente entrando es eso. Esa es la realidad. Es el tema, por si acaso. Hemos visto que en las columnas y demás hay deficiencia, no entra. Hay deficiencia. ¿Qué se ha hecho? Un encamisado. Estaba decepcionado mi tesista, pero ingeniero no me entró un rato, cara. Hicieron otro, encamíselo. Obviamente este tiene pérdida. La carga mínima en una de las columnas no entra. Vamos a verlo con detalle. Aparte, reitero, este cálculo hay deficiencia aquí. Nuevamente, no, reitero. Ingeniería se habla con números, se habla con argumentos. No es charla de peluquería, no es charla de qué sé yo, de los políticos, puta, le voy a bajar el cielo, puta, aquí Los Ángeles somos nosotros. No. Aquí es con números, con objetivos, por si acaso. Con realidad, ¿cuánto por decir esto solamente aguanta por hablar? A ver, 67 toneladas, tiene que aguantar 80. ¿Qué hago para que aguante 80? La única forma es esta, es con número, por si acaso. No es ninguno, y lo vamos a ver esta parte, todas estas cosas vamos a ver. ¿Cuál es la deficiencia? Tiene que, de acuerdo, de lo que sale de los resultados del paquete, por si acaso no es asentimiento, sale estas cosas. Nosotros, insisto, estamos sacando, sumando, restando, eso da, si vale el término. Argumentamos con eso, no argumentamos con otra cosa. En definitiva, hay deficiencia. No recuerdo yo en el detalle, pero los vamos a mostrar, pero una vez que terminemos esta conceptualización, además, vamos a ver por qué le ha pasado, por ejemplo, a puentes atirantados de los trillizos, que no han dado solución aquí. Que obviamente ese tipo de cosas ocurre. Por ejemplo, en el puente trillizos, ¿qué ha pasado? Aquí, cuando estaban construyendo la dovela de cierre en los puentes trillizos, ¿qué ha pasado? Aquí ha habido un desplazamiento de 30 centímetros. Entre los dos no se han juntado. No hay. ¿Qué han hecho? ¿Qué hayan hecho? Por si acaso. Eso ocurre no solamente aquí. En Irlanda del Sur les ha ocurrido lo mismo. No se ha desplazado 30 centímetros, se ha desplazado 50 centímetros entre las dovelas. ¿Qué han hecho? Deberían saber, no es cosa del otro mundo. No ha sido cosa del otro mundo. No, las dovelas no han cerrado así, 50 aquí. En los trillos 30 centímetros ha sido la... ¡Puta escándalo! ¡Que a la miércoles, puta! Uno está... No, este tipo de cosas, reitero, ocurre, no es, sea burro aquí, no. 50, ¿qué han hecho? Muy bien. Aquí está el otro lado. Una
unas vigas metálicas, obviamente, para que soporte todo. 2 vigas, super vigas metálicas le han agarrado, lo han asegurado bien. ¿Qué han hecho? Hay aparatos hasta que sea 0,0 lo han levantado y lo han vaciado. Aquí, ¿qué han hecho? No sé. Lo han hecho. Reitero que este tipo de cosas, 2 vigas metal, claro, para que soporten, no hay ningún problema. Lo han vaciado aquí, bueno, con todos los aditamentos. Ahí en Irlanda del Sur le han agarrado. Aparatos, listo, 0,0, vaciamos, solucionado el problema. Aquí, amén. Hoy en día es para sacar fotografías. Lo han dejado así, no lo han utilizado, no lo han arreglado. Ahora, ¿se puede? No sé. Aquí ha ocurrido, por si acaso. Irlanda del Sur han agarrado los gatos 0,0, listo, lo último, aquí era la dovela, lo vaciamos con 0,0, macanudo, dovela de cierre, 0,0, listo, terminó el cuento. Aquí no han hecho nada. Por si acaso hay ese tipo de cosas. Vamos a ver, reitero, con detalle las presentaciones, cómo es, los estados de carga, todo eso, estamos viendo la parte general. La parte operativa ya los vamos, una vez que terminemos puente colgante, en fin, todo ese tema, vamos a empezar a ver los detalles, reitero, de conferencias, de congresos, de tesis, hay suficiente. Pero, reitero, insisto, el ingeniero no es hablar como el político nos puta, no, es con número, hijo mío, lo que estoy mostrando aquí, con número. Esa es la única forma. ¿Cómo? Este es el argumento del ingeniero, no es otro. Y charlar no es charlatanería aquí, no, matemáticamente, ya les dije. La ley de la ingeniería es la matemática, no hay otra. No se habla con otra cosa. En definitiva, números del paquete. ¿Cómo se hace? Normalmente, ¿qué pasa? Puentes grandes, definitivamente, por decir, ya, muy bien. Un paquete. ¿Qué se hace en las consultoras? El bridge, uno directamente. En el mismo, no es que esté mal, el bridge. El Midas. Se ven qué diferencias hay. Lo mismo edificio y demás cosas. Se utilizan varios paquetes, 2, 3 paquetes, para el mismo proyecto. Normalmente se hace eso. Cosa de que no hay. Por ahí hay algún problema con este. Se compara con este otro. Se compara. Obviamente, se compara. Y muchos de los estudiantes que han hecho tesis, por ejemplo, han hecho eso. El robot, por ejemplo, en el que se dispara. Es, por ejemplo, no, es de Andrés Disney con un doctorazo. Aló. Ese es el formato del exterior, por ejemplo, que utilizan varios. ¿Cuándo es importante? Obviamente es importante, es súper importante, no sé, bueno, supervisión que estamos, no sé, definitivamente desconozco, pero normalmente se hace eso. Y insisto, no. En ingeniería es con número, es con resultado. No es mareando la perdiz. Así es, los argumentos son de esta forma, por si acaso. No hay pero. Ese es, o me he perdido aquí en otra cosa, Boyani. ¿Esa era la pregunta? Sí, está bien. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra curiosidad? Ingeniero, habló hace rato de elementos FIPSEC, creo que eran cables, algo así. No. A ver, el tema para la parte de las pérdidas, obviamente hay la ASHTO, por ejemplo, tiene para calcular las pérdidas diferidas, más que todo las diferidas. La ASHTO tiene. Pero uno que es respetado para la parte de pérdidas en pretensado, por si acaso, el FIP, Comité Europeo del Betón, del Hormigón, Comité Europeo del Hormigón, FIPSEP, ese es uno de los más conceptualizados.
pero ha aparecido otro de unos checoslovacos, que en este momento es uno de los que realmente ha dado muy buen resultado. En ese puente que estamos hablando de Noruega, han utilizado ese y ha dado muy buen resultado en definitiva. Esto, reitero, es para la parte de las pérdidas del pretensado, que no hay una unificación. En definitiva, uno de los compañeros está haciendo una tesis conmigo para ver precisamente todas estas variaciones que hay, más que todo en la parte de los puentes de volados sucesivos, porque no hay una uniformidad. La AASHTO dice una cosa, la FIPSEP dice otra cosa, y el T6, alguna cosa así, de esos autores checoslovacos, que ha pegado muy bien, que han utilizado esa formulación en el puente de Noruega. No recuerdo en este momento el nombre de 301 metros de luz libre, por si acaso. Es el más alto en este momento. Esto se refiere a eso. ¿Alguna otra consulta? Ok, muy bien. Mañana continuamos. Vamos a ver, ojalá ya empecemos a ver algunas de las presentaciones. Hoy eso es todo. Ha sido muy grato verlos. Conmigo será mañana. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniero.